Vamos a continuar con la segunda parte del tema 1, que es una introducción al sistema inmunitario, conceptos básicos de inmunología, y en el que vamos a abordar sobre todo el papel de las barreras activas para la defensa de todo el organismo. Pero antes de abordar el papel de las barreras externas, vamos a dejar claro algunos conceptos sobre el sistema inmunitario. En primer lugar, ¿para qué sirve? Sabemos que sirve para eliminar las infecciones externas, de microorganismos, de parásitos, que evidentemente si intentan penetrar nuestro organismo van a ser atacados y eliminados por el sistema inmunitario. También sirve para controlar a la flora intestinal, también llamada microbiota, que aunque son microorganismos que viven en simbiosis o, bueno, en cooperación, digamos, con nosotros, si las barreras, precisamente de las que vamos a hablar, fallan y esta flora intestinal, estas bacterias penetran, pues evidentemente se encuentran en un entorno donde pueden florecer, pueden crecer y el sistema inmunitario tiene que controlar que eso no suceda y dejar a la microbiota ahí donde tiene que estar, que es en las superficies epiteliales internas del organismo y también externas. Luego lo veremos al hablar mejor de las barreras externas e internas de nuestro organismo. El sistema inmunitario también tiene que mantener a raya las células tumorales. Son células que se convierten en rebeldes, que no obedecen las órdenes de sus compañeras para no crecer, para colaborar en la función de un órgano, por ejemplo, y si siguen creciendo van a acabar con la vida de todo el organismo y la suya también propia, y necesitan ser erradicadas antes de que eso suceda, antes de que comprometan la función de un órgano determinado y consuman recursos de todo el organismo que le van a impedir vivir con normalidad y al final pues ese organismo no va a poder sobrevivir. Pero además de estas cosas que pueden parecer muy normales, nuestro sistema inmunitario también sirve para nuestra capacidad de aprender y de recordar. Resulta que los estudios más recientes indican que el sistema inmunitario tiene también una relación con el sistema nervioso. Y si nuestro sistema inmunitario no funciona bien, nuestro sistema nervioso tampoco funciona del todo bien. Y por eso también sirve para mantener un buen estado de ánimo, una buena salud mental. Quien lo había pensado, ¿verdad? Que el sistema inmunitario también tenga que ver con nuestra salud mental. De ahí la importancia de mantenerlo en buen estado. Y para eso es necesaria una buena nutrición, hace falta ejercicio físico, en fin, hace falta llevar una vida sana, por supuesto. Y, por último, el sistema inmunitario también sirve para tolerar a nuestro propio organismo sano. O sea, el sistema inmunitario está siempre vigilando nuestro organismo y determinando si las células están sanas, en cuyo caso son toleradas normalmente, y si están enfermas, en cambio, son eliminadas. A veces, nuestro sistema inmunitario se equivoca y comienza a atacar a las células sanas. Tenemos un ataque autoinmunitario y hay un conjunto de enfermedades autoinmunitarias que veremos en la segunda parte de este curso que provienen de que el sistema inmunitario falla y deja de tolerar a determinadas células de nuestro propio organismo. Así que aquí tenemos, por tanto, estas 6 funciones, algunas de ellas sorprendentes, sobre la función, el papel del sistema inmunitario. Una cosa que tenemos que dejar clara es cuándo funciona el sistema inmunitario. Podríamos creer que funciona cuando hay una infección exclusivamente, pero no es cierto. Funciona en todo momento del día y de la noche para mantener a raya a los organismos invasores y también por si acaso alguna de nuestras células se convierte en tumoral, como hemos mencionado antes. Estamos rodeados de potenciales enemigos por todas las superficies de nuestro cuerpo. Esos enemigos están en el aire que respiramos, en los líquidos que bebemos, en el alimento que ingerimos, sobre las superficies externas e internas del cuerpo. Como digo, además también puede haber enemigos internos que se convierten en rebeldes y que pueden acabar también con nuestra vida. Bueno, en cualquier caso, si los enemigos externos que están en las barreras, están en el exterior, penetran en el organismo, es necesario eliminarlos por completo y sin piedad alguna, como digo aquí, o acabarán con nuestra vida. Es decir, cada día el sistema inmunitario está embarcado en guerras que son a vida o muerte, realmente. Si los microorganismos penetran y no son eliminados, acabarán por utilizar todos nuestros recursos para reproducirse y acabarán con nuestra vida. Esta pelea no es pequeña porque se estima que la cantidad de bacterias adheridas a nuestras superficies epiteliales es superior a 10 veces el número de células de nuestro cuerpo. O sea, hay muchas más bacterias
incluso en el interior de nuestro organismo, en la superficie de nuestro intestino, hay muchas más bacterias que las células que tenemos en todo el cuerpo, solo una parte de las cuales es del sistema inmunitario. Con lo cual, eso nos puede dar una idea de la magnitud de la tarea de este sistema inmunitario que, como digo, tiene que estar alerta y atento y activo prácticamente todo el día, igual que otros órganos están funcionando evidentemente continuamente, como el corazón o como los pulmones, como el hígado. Bueno, el sistema inmunitario podríamos suponerlo como un órgano más, un órgano de defensa global, es verdad, está por todo el organismo, patrullando todo el organismo, pero que evidentemente necesita funcionar como los demás órganos constantemente. ¿Y cómo responde el sistema inmunitario a las amenazas que hemos mencionado? Pues normalmente responde a estas amenazas poniendo en marcha diversos mecanismos de defensa muy eficaces que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y toda esta respuesta que da el sistema inmunitario es la denominada respuesta inmunitaria, que es todo el conjunto de acciones que este sistema inmunitario lleva a cabo, ayudado por otros órganos del organismo, y esas acciones las lleva a cabo para defendernos frente a las amenazas de todos esos múltiples enemigos que hemos mencionado y que pretenden acabar con nosotros. A veces esos enemigos son nuestras propias células, que se han transformado, como he dicho ya varias veces, en tumorales. Y también pueden ser nuestras células que han sido subyugadas, digámoslo así, por un enemigo, por ejemplo, un virus, y están siendo utilizadas para la reproducción de ese enemigo y no para funcionar en colaboración con las demás. Esas células que han sido desgraciadamente secuestradas desde el punto de vista molecular y genético también tienen que ser eliminadas por el sistema inmunitario. Ante la magnitud de todas estas amenazas, el organismo evidentemente no puede estar indefenso y necesita, en primer lugar, barreras de defensa que impidan la penetración de los microorganismos. Estas son las superficies epiteliales del cuerpo, que forman una capa en principio impenetrable si no están dañadas, y son la primera barrera de defensa contra la permanente amenaza de invasión enemiga. ¿Cuáles son estas barreras? Pues son la piel externa, evidentemente, pero también las pieles internas y las superficies mucosas, que son las que producen moco. ¿Cuáles son esas pieles internas? Bueno, pues son pieles que realmente están en el interior de nuestro organismo, aunque en contacto con el mundo exterior. O sea, realmente son también superficies, aunque sean internas, con el mundo exterior. Por ejemplo, las vías aéreas, que evidentemente necesitan estar en contacto con el oxígeno en la atmósfera, claro. El intestino, que necesita estar en contacto con los alimentos que entran desde el mundo exterior. Ahí son digeridos y penetrarán entonces a través de esta barrera intestinal, a través de la barrera epitelial del intestino, penetrarán también en el organismo. Las superficies urogenitales son también una superficie epitelial que está en contacto con el mundo exterior. Los conductos lacrimales son también conductos que están en contacto con el mundo exterior porque tienen que secretar lágrimas. Las glándulas mamarias, exactamente igual, tienen conductos por donde va a salir la leche al mundo exterior y por tanto si hay una salida al mundo exterior puede haber también una entrada de microorganismos a nuestro organismo. Así que todas estas barreras, las primeras barreras de defensa son superficies epiteliales que en principio impiden, si están sanas, que los microorganismos penetren en nuestro organismo. ¿Y qué hacen estas células epiteliales? ¿Cómo son? Bueno, pues son obviamente las primeras células que están en contacto con un patógeno. Pero no solamente funcionan como una barrera pasiva, es decir, que impida la penetración de ese patógeno, sino que secretan una variedad de factores antimicrobianos por su superficie apical, es decir, la parte, digamos, de la superficie hacia afuera. Además, pueden liberar moléculas proinflamatorias, es decir, que van a poner en marcha la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria, las liberan a través de su superficie vasolateral, o sea, la parte de abajo y de la parte lateral, la que no está realmente en contacto directo, si queremos, con la parte externa. Y estas moléculas actúan como señales para atraer a células inmunitarias subyacentes. ¿Cuáles son las moléculas que pueden estar secretando estas células hacia la parte exterior que controlan el crecimiento bacteriano? Pues aquí tenemos tres: la lactoferrina, que secuestra el hierro. El hierro es un nutriente necesario para el crecimiento bacteriano y sin hierro las bacterias no pueden crecer. Con lo cual, la lactoferrina, al quitarle al hierro a las bacterias, limita el crecimiento bacteriano. Las defensinas son unos péptidos que impregnan las envolturas de los microbios, penetran en ellas
y les generan poros por donde puede salir agua, puede entrar, puede haber un desequilibrio finalmente entre la composición interna del microbio, que es la parte viva, y la composición que está en el exterior, evidentemente química, como digo, electrolitos, iones, etcétera, y esto acaba con la vida de las bacterias. La lisozima es una enzima que destruye el peptidoglicano, que es un componente fundamental de la pared bacteriana, y sin pared bacteriana también el agua puede entrar, hinchar a la bacteria por presión osmótica y la mata. Bueno, aquí lo que tenemos es una barrera epitelial que ha sido dañada y que las bacterias, por esta espina que ha pinchado esta piel, pues penetran dentro. Como decimos, las células epiteliales pueden, por la parte vasolateral, liberar moléculas proinflamatorias. También va a haber células centinela, células que están en la piel, pero que no son las epiteliales, que van a detectar estas bacterias y van a liberar citocinas proinflamatorias. Las citocinas, luego lo veremos, son simplemente sustancias que dicen a otras células lo que tienen que hacer, activan, ponen en marcha genes en otras células para la función defensiva, evidentemente. Hay 3 citocinas proinflamatorias muy importantes que veremos más adelante con más detalle, pero las mencionamos aquí: el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Las células que están en la piel, de alguna manera esperando por si esa barrera se rompe, y tienen que detectar a estos microorganismos, a estos patógenos que intentan penetrar o que han penetrado, son de 3 tipos principales: los macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas. Y por la sangre, por los capilares que están ya debajo de la piel, que están irrigando esta piel, hay una serie de células que están aquí también indicadas: los monocitos, que saldrán luego y se convertirán en macrófagos; los neutrófilos, principales células fagocíticas que van a fagocitar a las bacterias, se las van a comer; las células NK, células natural killer, que veremos en más detalle en el tema 2; proteínas de fase aguda, que tienen una función de defensa importante, porque además colaboran con lo que se llama el complemento. Todo esto lo veremos más en detalle en el curso, no os preocupéis si ahora mismo no queda esto claro, pero la idea fundamental es que hay una barrera activa que ya secreta sustancias antibacterianas, que si la barrera activa es penetrada, hay una serie de células que van a luchar directamente contra ellas, pero van a dar lugar a una señal de alarma con esas citocinas, y esa señal de alarma va a actuar sobre los vasos sanguíneos y va a hacer que estas células que están pasando por aquí, en principio tranquilamente, y también las moléculas que están pasando por la sangre tranquilamente, se detengan en esta zona donde hay bacterias y salgan a unirse a la lucha. Y todo eso lo inician, evidentemente, las células epiteliales, que detectan activamente que ha habido una invasión, un daño a ese epitelio, y ha habido, por tanto, también una invasión, y son, digamos, la primera barrera de defensa que va a poner en marcha la segunda barrera cuando esa primera barrera falla, ha sido dañada. Los epitelios no son tan sencillos como parecen, no barreras, como hemos dicho, pasivas, sino que están adaptados a la función que tienen que desempeñar. Y tenemos 2 tipos de epitelios principales: el estratificado, que está en la piel externa, en la boca, en el esófago y en la vagina, que está formado por múltiples capas celulares que se renuevan rápidamente, esas células, y también hay una serie de bacterias del llamado microbioma que está ocupando este nicho, está en la superficie de este epitelio, e impide que bacterias más perjudiciales, bacterias patogénicas, puedan establecerse en él y penetrar. Es decir, tenemos, digamos, bacterias amistosas que, aunque a veces pueden penetrar, no son tan, digamos, malignas, astutas, dañinas como las patogénicas, que tienen una serie de sistemas quizás ya especializados para efectivamente poder generar enfermedad y aprovecharse mucho más de nuestros recursos. Este sería el epitelio estratificado. Aunque este epitelio, el estratificado, tiene una superficie importante, el epitelio simple, que es el que está encargado de intercambiar sustancias con el entorno, es muchísimo más grande, porque la piel puede tener 2 metros cuadrados más o menos de superficie, pero el intestino tiene una superficie de una cancha de tenis, porque, claro, es una zona de intercambio de nutrientes, de absorción de nutrientes con el exterior. Bueno, además del intestino, el útero y, por supuesto, el sistema respiratorio tienen este tipo de epitelio, que es el epitelio simple,
que tiene una serie de especializaciones en la membrana. Las células están unidas, por ejemplo, con estas estructuras especializadas, estancas, una unión impermeable, produce una sustancia que se llama el glicocálix, que es una sustancia rica en polisacáridos que están covalentemente unidos a lípidos y a proteínas. También se produce moco, que va a ser una sustancia adhesiva, que va a atrapar a bacterias y a virus y va a impedir que se establezcan en la superficie del epitelio, lo cual necesitan hacer para poder infectar. También tiene una renovación celular rápida, gracias a células madre, que están todo el tiempo renovando y cerrando los agujeros que se puedan formar por la muerte de las células epiteliales, que como digo forman en principio una superficie estanca. Y también tenemos presencia de microbioma que, como hemos dicho antes, se establece en la superficie, ocupa un nicho, ocupa esa superficie e impide que bacterias más dañinas, con mayores recursos para poder invadir esta superficie epitelial, pues finalmente la invadan y puedan penetrar en el organismo. Así que estas serían las estructuras de estos dos tipos de epitelios, el estratificado y el simple. Aunque lo hemos mencionado ya antes, lo volvemos a mencionar aquí con un poquito más de detalle. Como digo aquí, las barreras son guerreras, o sea, no son una mera pared, un mero muro del castillo que no hace nada, sino que están activamente preparadas para la guerra, hacen algo. En primer lugar, se reparan con rapidez y se dañan. Producen sustancias que en principio están destinadas a frenar la invasión posible de los microorganismos. Entre ellas el moco, que es un líquido viscoso y pegajoso, que además contiene sustancias que dificultan la adhesión de las bacterias a los epitelios, que como he dicho antes, esta adhesión es absolutamente imprescindible para que las bacterias puedan penetrar. El moco tiene mucinas, que son las proteínas pegajosas del moco que contienen grandes cantidades de hidrato de carbono y que son las que adhieren a las bacterias y las dejan, digámoslo así, inmovilizadas. Bueno, las dejan inmovilizadas o las expulsan. Es decir, una vez que las han atrapado a través del moco, las barreras activas pueden generar movimientos para favorecer el flujo de moco hacia el exterior. Por ejemplo, el intestino genera movimientos peristálticos que hacen fluir los alimentos, pero también a las bacterias. El pulmón contiene células ciliadas que hacen fluir continuamente el moco pulmonar. Tienen esos cilios, esos pelitos que están moviendo todo el tiempo para evidentemente expulsar ese moco. Y si el moco no es adecuado, se puede producir la enfermedad que se llama la fibrosis cística, que está caracterizada por un incremento en las infecciones pulmonares. Es decir, la adecuada producción de moco de adecuada calidad. Si esto no se puede producir, tenemos que las barreras no funcionan bien, porque esta parte activa de la barrera es fundamental para su función protectora, y cuando esto no funciona bien, pues las bacterias que estamos respirando a cada respiración pueden finalmente establecerse en la barrera epitelial, en el epitelio del pulmón, penetrarlo y causarnos infecciones pulmonares que a la larga, puesto que este moco nunca va a ser adecuado si es causado este problema por una mutación genética, como es el problema que efectivamente causa la fibrosis cística, pues a la larga estas infecciones remodelan incluso el tejido pulmonar, lo inhabilitan para su función y conducen a la muerte. Ya hemos mencionado también que las barreras activas pueden secretar sustancias que tienen actividad química. El moco la tiene también, las lágrimas, la saliva, la leche materna pueden contener enzimas que digieren a ciertos componentes de las paredes bacterianas. Sin pared bacteriana las bacterias mueren, se hinchan por el agua y explotan, digámoslo así, revientan por presión osmótica. ¿Cuáles son estas enzimas? Pues la lisozima, que digiere ciertos carbohidratos que forman el entramado de la pared celular de las bacterias, la fosfolipasa A2, que degrada los fosfolípidos, que son los principales lípidos componentes de las membranas bacterianas, y mata así las bacterias, porque sin membrana no hay separación entre lo vivo que está dentro de la bacteria y lo no vivo que está fuera. No vivo para la bacteria, porque aunque sea nuestro organismo, la composición de esas, digamos, líquidos del organismo no es la adecuada para que la bacteria viva. Con lo cual, si la membrana no separa bien esos dos mundos, el que llamo yo el vivo y el no vivo, la bacteria morirá. La lactoferrina, que ya la hemos mencionado antes, que secuestra hierro e impide que sea captado por las bacterias, con lo cual estas no pueden crecer. Además,
Existen en el intestino células especializadas en la producción de lisozima, es decir, es una enzima tan importante que el intestino, además de tener las células epiteliales que absorben los nutrientes, tiene células especializadas en producir, pues en este caso, lisozima, que es una sustancia defensiva, y además también la fosfolipasa A. Y estas células se llaman las células de Paneth. Continuando con esta actividad química de las barreras, también estas barreras epiteliales producen péptidos y proteínas antimicrobianos. ¿Qué hacen estos péptidos? Pues en primer lugar son muy pequeños y luego tienen una naturaleza química de los aminoácidos que los forman que hacen posible que se inserten en las membranas y las desestabilicen. De hecho, forma también poros. Pueden formar poros en estas membranas, lo que de nuevo vuelve a inducir la muerte de las bacterias porque estas membranas están dañadas. Las membranas me refiero de las bacterias. También pueden causar la inactivación de algunos virus, que están recubiertos por membranas de las células a las que infectan. Y esas membranas son necesarias para que el virus pueda luego seguir infectando a nuestras células. Hay tres clases principales de estos péptidos antimicrobianos que se llaman defensinas, catearicidinas y histatinas. Para terminar, resumimos en esta tabla los tipos de defensa que pueden desempeñar las barreras epiteliales, la piel, intestino, pulmones o los ojos, las fosas nasales y la boca, que pueden ser de tres tipos, física, química y microbiológica, pero no vamos a entrar ahora en el detalle de lo que está aquí. Podéis parar el vídeo si queréis y deteneros un poquito y estudiar un poquito más la tabla, pero simplemente es un resumen de lo que hemos dicho anteriormente. Y con lo anterior terminamos la segunda parte de la introducción al sistema inmunitario, conceptos básicos en inmunología, y os espero en el tercer vídeo donde abordaremos la tercera parte de las 4 que recuerdo tiene este tema. Hasta pronto, adiós.